house of the y Lord, una puerta al cielo. an open door to heaven. Todos aquellos que nos miran a través de la televisión, And for all of those who are watching through the también TV, ahí está apareciendo la nueva dirección del ministerio it is appearing below the new address of this ministry, para que usted pueda venir so you can attend y pueda ser parte de lo que Dios está and you haciendo. can be part of what God's doing. Hoy vamos a seguir hablando So today we're going to keep de lo que talking comenzamos a hablar en la primera reunión of what we started in the first reunion, y hablamos acerca de la paternidad. and we spoke about the fatherhood. Y hoy quiero hablarles And I want to talk to you today la importancia the importance de la afirmación of the de affirmation los hijos espirituales. of the spiritual children. Y compartíamos en el primer servicio And we spoke in the first service acerca de algunas características de la iglesia tradicional. about certain characteristics of the traditional church. Nosotros no somos una iglesia tradicional, And we're not a traditional church. somos una iglesia apostólica y profética. We're an apostolic prophetic Y church. cuando hablamos acerca de lo apostólico y profético, And when we speak about the apostolic and estamos hablando de prophetic, los 5 ministerios. we are speaking about the five Pablo ministries. lo describe en Efesios capítulo 4, Paul speaks about it in Ephesians 4, que él levantó estos ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, that it was to edify the body of Christ. para que el cuerpo de Cristo ya no fuera niño espiritual. So the body of Christ could not be Diga lukewarm. conmigo, Dios no quiere que sea yo un niño espiritual. He doesn't want you to be a baby, spiritual baby. El problema The problem que is un niño espiritual about a spiritual baby. es una persona que no crece espiritualmente. It's someone who doesn't grow Y spiritually. yo quiero leerle algunas características And I want to read to you certain de lo que characteristics. es la iglesia tradicional. What is the traditional church? Una iglesia tradicional no crece. A traditional church doesn't grow. Una iglesia tradicional no se desarrolla. It doesn't grow. Una iglesia tradicional no se multiplica. A traditional church doesn't multiply. Y una iglesia tradicional no avanza. And a traditional church does not advance. ¿Cuáles son las características de una iglesia apostólica y profética? What are the characteristics of a prophetic Es una apostolic iglesia que está en church? crecimiento. It's a church that's Es constantly una iglesia growing. que se está desarrollando. It's developing. Es una iglesia que se está multiplicando. And it's multiplying. Y es una iglesia que está avanzando. And it's a church that it's Hay una gran advancing. diferencia There's a great entre la difference iglesia tradicional y la iglesia establecida por Dios. between the traditional church and the one established La by iglesia God. tradicional A traditional church, pone normas, they put norms, pone ciertos parámetros they put certain parameters que impide que una persona pueda crecer for them espiritualmente. to enable for people to grow spiritually. La iglesia tradicional solamente está enfocada In the traditional church, it's en- only en focused que la gente venga a la iglesia for people to attend the church y que se congregue, and to congregate. pero no está enfocada They're not en focused que la iglesia crezca espiritualmente. that the church grows Y spiritually. cuando estoy hablando del crecimiento espiritual, And when I'm speaking about estoy spiritual hablando growth, que Dios quiere que usted desarrolle el llamado que Dios ha puesto en su vida, God wants you to develop the calling that He has que placed usted in your pueda life, avanzar so you can espiritualmente, advance que spiritually, usted pueda madurar so you can espiritualmente. mature spiritually. Quiero leerle algo bien importante I want to read to you something very acerca de la iglesia important tradicional. about the traditional church. En la iglesia tradicional las personas dependen del pastor y no de Dios. In the traditional church, people depend on the pastor and not on God. Si el pastor ora por la persona If the person, y, if the pastor y no prays for estoy, the no estoy person, diciendo, and I'm not no saying, quiero que me malinterprete, I don't want you to no estoy diciendo misunderstand que me, no voy a orar por usted. that I'm not going to pray Claro for que you. esa es mi responsabilidad. Of course, that's my Pero responsibility. estoy hablando acerca de que la iglesia tradicional era es donde las personas dependen de que el pastor ore por ellos. But the traditional church solely depends on the O pastor que praying for el them, líder ore por ellos. or the leader to pray for En the la people. iglesia tradicional la persona quiere que todos oren por él, pero él no quiere orar. In the traditional church, they want for them to be prayed on, but they themselves never want to pray. En la iglesia tradicional es el tipo de personas que quieren que todos busquen a Dios para que Dios pueda bendecir la vida de esa persona, pero él no quiere buscar a Dios. In the traditional church, they want everybody else to seek the Lord, but they themselves don't want to seek Him. En la iglesia tradicional es donde la persona quiere que todo el mundo se sacrifique, pero él no quiere sacrificarse. In the traditional church, they want everybody to sacrifice, but they themselves don't want to sacrifice. Entonces, en la iglesia tradicional las personas dependen del pastor, del líder. So in the traditional church, the people depend on the leader or the pastor. Y cuando la persona
no recibe lo que quiere recibir, And when the people don't receive what entonces they want, la persona se desanima espiritualmente then people get discouraged y spiritually. la persona se desenfoca And they lose focus. y deja de hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. And they stop doing what God has intended for them to do. Escuche esto. Listen to this. El ministerio apostólico The apostolic ministry y el ministerio profético, and the prophetic y hablando de los 5 ministerios and the fivefold que el ministries Señor Jesús dejó establecido. that Jesus Y decíamos, established. no son 3, People say there's son 3. 5 ministerios. There's 5 ministries. El apóstol, The apostle, el profeta, the prophet, el evangelista, the evangelist, el maestro the teacher, y el pastor. and the pastor. Ahora yo les compartía qué sucede con una persona And I was sharing what happens when a que person solo tiene 3 dedos that only has 3 fingers y quiere detener un vaso. and they want to hold a cup. Se le va a caer, It's going to fall. no lo va a poder sostener. They won't be able to sustain it. Va a ser difícil. It's going to be A lo mejor difficult. pueda, Perhaps you can. pero no es lo mismo tener los 5 dedos que tener 3 dedos. It's not the same to have 3 fingers than to have Pues lo 5. mismo es en la iglesia. It's the same in No es lo church. mismo tener en la iglesia 3 ministerios que tener los 5 It ministerios. is not the same to have 3 ministries than to have 5 Porque si ministries. están los 5 ministerios, la iglesia va a ser edificada. Because there's 5 ministries, the La church shall be iglesia va a edified. crecer It's espiritualmente. going to grow La spiritually. iglesia se va a fortalecer. It's going to get Las stronger. personas que vienen a la iglesia van a desarrollar el llamado de Dios en su vida. And people who come to church will develop their calling of God in their life. Van a dejar de ser solamente, dejar de ser espectadores They will stop becoming just y spectators, convertirse en personas que van a estar involucrados en la obra de Dios. but involve into someone who is constantly involved in what God is Entonces, doing. una iglesia que tiene los ministerios When a church has the 5 establecidos ministries por Dios, established by God, te va a enseñar, it's going to teach you. te va a enseñar a orar, It's going to teach you how to te va a pray. enseñar a ayunar, It's going to teach you how to te va a fast. enseñar a buscar el rostro de Dios, It's going to teach you how to seek te the va a Lord. enseñar a depender de Dios y no de los hombres. It's going to teach you to depend on God and not Pero on en la men. iglesia tradicional las personas dependen de las oraciones de otros. But in the traditional church, people Y depend no on other estoy prayers. diciendo que no debemos de orar por las personas. And I'm not saying that we're not supposed to be praying for one Estoy another. diciendo que tienes que crecer espiritualmente. I'm saying that you need to grow spiritually. Otra de las características Another characteristic, es que la iglesia tradicional son árboles desplantados. that they're trees planted that are not rooted. ¿Sabe lo que sucede con un árbol desplantado? What happens when a tree Si is not usted viene y correctly arranca rooted? un árbol If you uplift it y lo planta en otro lugar and you plant it somewhere else, y después de cierto tiempo lo vuelve a arrancar y se vuelve a plantar en otro lugar, and then you uproot it and you plant it someone else, entonces el árbol está destinado a morir, a secarse. then the tree is destined to go dry Por and eso la die. Biblia dice que somos árboles plantados. And that's why the Bible says that we're a tree No planted. somos árboles desplantados. We're not a tree not Diga planted. conmigo, yo soy un árbol plantado. Say with me, I am a tree sabe that qué is es ser un planted. árbol plantado? And you know what a planted tree is? Si hay tormentas, If there's a storm, si hay situaciones if difíciles, there's a hardship, yo estoy firme. I am firm. Yo sé dónde estoy parado. I know where I'm Yo sé standing. hacia dónde voy. I know where I'm Yo sé en going. quién he puesto mi confianza. I know who I put my trust Ese es in. un árbol plantado. That is a tree Un that's árbol planted. plantado es aquel que tiene fundamento. It is one that has Y foundation. nuestro deber como padres espirituales And our duty as a es spiritual enseñar, father is to teach, es instruir, instruct, es capacitar, capacitate, es ayudar a que usted desarrolle el llamado de Dios en su vida. help you develop the calling of God in your life Que usted pueda levantarse so you can get up al llamado que Dios le ha dado. to the calling that God has placed in Hay you. mucha gente con ministerios. There's many people Hay with mucha ministries, gente con dones. with talents, Pero están sentados. but they're sitting down. En la iglesia tradicional están sentados. In the traditional church, they're sitting down. Y llega un momento que la persona se va a frustrar. And there's a moment when the person becomes frustrated. Porque mientras usted no desarrolla su llamado, Because if you don't develop your calling, ¿qué sucede con una herramienta what happens to a tool que le cae el agua that you stop que usted no le da utilidad? and you don't use? Tarde o temprano se va a oxidar. Later, it will become oxidated. Se va a oxidar. It's going to become oxidated. Y va a tener que buscar aceite para que, mire, para que vuelva otra vez la herramienta. And you're going to have to find oil for the tool to work Entonces, again. hay personas There's que people, porque no están desarrollando el llamado que Dios les ha dado, because they've not developed the calling de la of God manera in their life correcta, in the correct manner,
separan espiritualmente. They get stuck Y spiritually. eso es lo que sucede en la iglesia And tradicional. that's what happens in the traditional church. Cientos y miles de personas asistiendo a la iglesia. There's thousands of people Y attending la, the church. la pregunta es, ¿cuánto de todo ese montón de gente está desarrollando su llamado? But how many of those people are developing their calling? No es un grupo de personas. It's not a group of La people. voluntad de Dios es que todos desarrollen el llamado de The Dios. will of God is for everybody Dice, to hasta develop que the todos God. lleguemos. It says for all of No us. hasta que el pastor llegue. It is not until the O hasta pastor que el arrives apóstol llegue. or until the Dice, apostle hasta que arrives, todos lleguemos. until everybody Diga conmigo, arrives. todos. Say with me, everybody. Todos Everybody. Tenemos que llegar. We have to reach. Y el llegar And to reach, está hablando acerca del proceso en la vida de cada uno de nosotros. it's the process in everybody's life. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, And so something that we need to que el understand, propósito y la voluntad de Dios the purpose and the will of God es que usted crezca is espiritualmente. for you to grow Y spiritually. hablamos en la mañana acerca de la paternidad de Dios. And that's through the fatherhood of Y God. hablábamos acerca de que Dios ha levantado padres espirituales. We've talked that He has lifted up Yo siempre spiritual le fathers. digo a las personas, hay cantidad de iglesias. And I always tell people there's Hay thousands of personas que me dicen, churches. pastores, que la iglesia me queda lejos. And oh, the church is so far from me. Hay pastores que la iglesia me queda cerca. And there's some, oh, it's so close to me. No importa si es lejos o cerca. It doesn't matter if it's close or far Es el away. lugar donde Dios quiere que te plantes. It is where God has asked you to plant Es el lugar yourself. donde Dios quiere que usted desarrolle su llamado. It is where God wants Y you que usted pueda to, crecer espiritualmente. for you to grow spiritually. Yo recibo tantas llamadas de personas que me dicen, pastor, me queda lejos. And I receive many calls that says, Pastor, so far away from me. Alguien me llamaba y me decía, pastor, ¿y por qué se fueron tan lejos? And someone called me, why did you go so far? Y yo le dije, pero ni estando cerca de tu casa llegabas. And I said, when we were close, you didn't even come. Yo no sabía si reírme o llorar cuando me dijeron eso. I didn't know if to laugh or cry when they said that to me. Imagínense la condición espiritual de las personas. Imagine the spiritual condition of Porque the esa es la people. tradición. Because that's Esa es la tradition. iglesia tradicional. That is the traditional church. Se comen lo que les sirvan They say whatever they want y no les importa. and they don't care. Pero cuando usted está siendo instruido y enseñado, But when you're instructed and being usted no taught, come cualquier tipo de comida. you just don't eat whatever Usted food. sabe cuál es el alimento que usted You necesita. know what food to eat. El niño espiritual toma leche, In the spiritual world, pero they el drink que es milk. maduro But those who are mature, quiere alimento sólido, they want a porque solid quiere seguir food fortaleciendo, because they want to quiere remain seguir strong. creciendo. They want to keep growing. Y yo quiero hablarle un poquito And I want to speak to you a little acerca de lo que es la afirmación. about affirmation. En 1 Corintios capítulo 4 verso 15, In 1 Corinthians 4:15, vamos a ponerlo ahí. if we could please put it up there. 1 Corintios capítulo 4 verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Escuche lo que Pablo está diciendo. Look what Paul Aunque is tengáis saying. cuántos, Even in there's thousands, 10,000 años. 10,000, ¿Quiénes eran los ayos? who were they? Eran los motivadores. They were Es motivational cuando speakers. vienen predicadores When a o preacher vienen comes, predicadores a la iglesia, invitados. guest speakers, Ese es un ayo. that's what that is. Pero Pablo dijo, pero hay falta de qué? But it says there's lacking of what? Falta de padres Of espirituales. spiritual Porque fathers. un padre espiritual te engendra. Because the spiritual Un father padre gives birth to espiritual you. descubre lo que Dios ha depositado en tu vida. They discover what God has placed in your life. Un día alguien me decía, pastor, yo soy un evangelista. And someone once told me I'm an evangelist. Y cuando yo lo comencé a conocer y a escucharlo, And when I got to know him and to lo listen to llamé y le him, dije, te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Tú no eres evangelista, You're not an tú eres evangelist. un maestro. You're a teacher. Y él me decía, no es que yo soy un evangelista. And he would say, no, I'm an Y él estaba evangelist. metido que él era evangelista. And he was sure that he was an evangelist. Pero yo le dije, usted no es evangelista. And I said, no, you're not an Un evangelist. evangelista grita. Go to my Instagram.
Un evangelista lo siguen las señales y los milagros. Because an evangelist, miracles, and Usted es un maestro. no, you're a teacher. Porque usted toma una escritura Because you take scripture y usted la desglosa and you tear it down y trae palabra and you bring a word y busca otros pasajes bíblicos, and you find another passage, información. information. Esa es la manera como usted lo hace, That's how you do it, como un maestro. like a teacher. Ese es tu llamado. That's your Pero calling. él seguía empecinado que él era But evangelista. he was stuck that he was an evangelist. Usted tiene que ser lo que Dios dice que usted es. You have to be whatever God has called you to be. El manto que Dios ha depositado sobre su vida, Whatever mantle God has ese deposited es in your lo que life, Dios quiere que usted desarrolle that is what God wants you to develop para poder edificar el cuerpo de Cristo. to edify the body of Entonces Christ. Pablo decía que habían pocos padres espirituales. And that's what Paul said. There were very few spiritual Y fathers. quiero leer otro pasaje, Gálatas 4:19. And I want to read another passage, Galatians 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you. ¿Qué está diciendo Pablo? What is Paul saying? No le dice ovejitas. He doesn't say No le sheep. dice dónde están las me. He doesn't say, where's the, ¿Dónde están los hijos? where are my children? Pablo decía, yo no sufro dolor de parto por una ovejita. He says, I don't bear childbirth pains for a sheep. En pocas palabras, es lo que Pablo está diciendo. In other words, Paul is Yo no ando saying, perdiendo mi tiempo I don't lose my time en aquel que no es hijo. for those who are Yo voy not a sufrir children. dolores de parto. I don't suffer Yo me voy a childbearing esforzar por pains. aquel que es un hijo y una hija. I'm going to go through that for a daughter Que and son quiere crecer espiritualmente. who wants to grow Que quiere spiritually, desarrollarse. who wants to Que develop, quiere ser corregido. who wants to be Que quiere ser corrected, enseñado. who wants to be Y él instructed. dice, hijitos, But he says, dear children, vuelvo a sufrir dolores de parto I again bear childbirth hasta que Cristo sea pains formado en ustedes. until Christ is formed in you. Diga conmigo, formación. Say with me, formation. Nadie es formado de la noche a la mañana. No one is formed through the night Hay to un the proceso. day. There's a process, Día tras día, day after day, donde usted va a ser formado, that you're going to be donde formed, Dios va a tratar con tu vida. where God is going to treat Hay your life. muchísimas maneras como Dios trabaja con nosotros. There's many ways where God works Y in si our life. nosotros no podemos entender las maneras de Dios para trabajar con nosotros, And if we can't understand the way that God is working in our life, entonces nos convertimos como la iglesia tradicional. then we become the traditional church. Muchos piensan que ser cristiano es asistir a una iglesia. And many people think that being a Christian is assisting in the church. Es mucho más que eso. It's much more than that. Es que Cristo se ha formado en ti. It is Christ being formed in Es que you. Cristo se ha formado en tu It's casa. that Christ will be formed in your Eso es home. lo que Dios quiere para nuestra vida. That is what God intends for Entonces our life. Pablo describía el mismo dolor que una madre tiene para dar a luz, es el mismo dolor que tiene un padre espiritual para que un hijo se desarrolle espiritualmente. That same childbearing pain that a mother goes through is the same pain that a spiritual father goes through as well. Un padre espiritual no solamente te da palabras de aliento. Because the spiritual father doesn't only give you encouraging Un words. verdadero padre espiritual te va a confrontar Because a true spiritual father is going to confront y you. te va a decir la verdad. And he's going to tell you the truth. Una casa se edifica con hijos, Because the house is edified with children. porque los hijos siempre van a estar en casa. Because the children shall always be at home. Escuche esto. Listen to this. Otra de las citas bíblicas Another Bible que passage quiero compartir con ustedes that I want to share with you. es en el libro de 1 Timoteo, 1 Timothy, capítulo 1, verso 18. 1 Timothy 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Timothy, my son, I'm giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by the recalling them you may fight the battle well. Pablo lo que está haciendo en la vida de Timoteo What Paul is doing in Timothy's life
es afirmando la vida de él como un hijo. It's affirming his life as a son. Le está recordando, He's reminding him sobre tu vida over your life, hay palabras there's a prophetic word que vinieron del corazón de Dios, that came from the heart of the Lord, no del corazón de un hombre, not from the heart of sino men, del corazón de Dios. but the heart of Hay God. profecías que se te han dado, There's certain prophecies that hay were given to palabras que you. Dios ha enviado a tu vida There's words that God has sent to y you. le está diciendo tienes que caminar en esa palabra profética, And he is saying you need to walk on that en prophetic la word palabra que Dios te ha dado. and the word that God has given Si Dios you. te dice, If God tells you esto es lo que tienes que hacer. this is what you have to do, Si Dios te ha hablado para abrir un negocio, una empresa propia, if God has spoken to you to open up a business y Dios te ha dado esa palabra, and God has given you that ¿qué es lo word, que tiene que hacer usted? then what do you have to do? Tiene que caminar en esa palabra. You have to walk in that word. A mí Dios me dio una palabra hace muchos años atrás. God has given me a word of many years back. La gente me decía, pon este negocio. People would say, put this business. Toda mi descendencia, toda mi familia, todos son empresarios. All my descendant, all my family, they're all entrepreneurs. Todos tienen sus negocios. They all have businesses. Y yo estaba haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo. And I was doing the same thing they were doing. Pero Dios me dio palabra. But God gave me a word. Y Dios un día me habló. And once God spoke Y Dios to me me. dijo, vas a caminar And he said, you're going to walk en los medios de comunicación. in the media. Yo no sabía nada. I didn't know anything. Nunca había estado enfrente de una cámara. I've never been in front of a camera. Y Dios me habló. And God Y spoke. Dios me dijo, vas a entrar a la televisión. He said, you're going to get into television. Vas a alcanzar a la gente. You're going to reach people. Vas a predicar mi evangelio. You're going to preach my gospel. Y yo comencé a caminar en esa And palabra. I started walking on that word. Y las puertas se fueron abriendo una tras otra. And the doors began to open one after Una another tras one. otra. One after another Y, one. a veces me decían, no, véngase por acá. And sometimes they say, come this way. Pero Dios me recordaba, But God would remind me, camine en las profecías. walk on the prophetic Camine word. en la palabra que yo te he dado. Walk on the word that I gave Aún to mi you. padre espiritual me afirmaba en eso. Even my spiritual father will affirm me on Camina en lo this. que Dios te ha hablado. Walk on what Y no God te has metas a said. hacer cosas que nunca Dios te mandé a hacer. And don't get into whatever I never called you to Entonces do. yo empecé a caminar en las palabras. So I began to walk on the word. Y a veces yo la miraba cuesta arriba. And sometimes I would see nothing. Imposible. Impossible. Llegaba a los canales de televisión, I would go to TV channels. trabajaba fuertemente, I would work hard. me esforzaba, I would work hard. hacía lo que tenía que hacer I had to do what I needed to do. y el canal comenzaba a crecer. And suddenly the channel began to grow. Y después me llamaban And then I would receive a y me call. decían, ya no lo I necesitamos. don't need you anymore. Yo tomaba el carro, I would take the car. me subía I would get on. y empezaba a llorar. And I would begin to Y yo le cry. decía a Dios, tanto esfuerzo, And I would say, God, so much hard work. todo lo que he hecho, Everything I've done. para que me den una patada So they can kick me out. y me hagan a un lado. And they put me aside. Pero el Señor me decía, And God would say, sigue caminando en la palabra. keep walking on the word. Sigue caminando en la palabra. Keep walking on the word. Tenía mis horarios en la televisión I had hours in the TV channel. y un día me llaman And then I receive a call. y me dicen sus horarios se los han quitado. Your hours are removed. Usted va para otro horario. You're going to a different time Mañana mismo tomorrow ya no sales en los horarios. in that same hour slot. Levantando una audiencia It was so many donde audience no había audiencia, when there was no audience, donde la gente no miraba en esa hora el canal. when people would not watch at that time. Y me dicen, mañana ya no va a salir. And they said, tomorrow Va you a don't have salir it. otra iglesia. Another church Y will no era have la it. iglesia de Cristo, sino Titled era the Christ una of falsa Jesus. doctrina. But it was a false doctrine. Y yo le dije, Señor, ya no más. And I said, God, no more. Ya no voy a seguir en la televisión. I'm not going to do the TV no more. Y ese día And that day, nunca se me va a olvidar. I will never forget, Fui afirmado I was affirmed por mi padre espiritual, by my spiritual father, el apóstol Guillermo Maldonado. the apostle. Muchos lo Guillermo critican a Maldonado. él, Many muchos criticize hablan him. de él. Many speak Y yo bad le digo about a him. todos los que hablan de él, ¿qué es lo que tú has hecho para el reino? And those who speak bad, I would say, what did you have done for the kingdom? Y ese día And that day, nunca se me va a olvidar I will never forget cuando él soltó una palabra. when he only released a Yo word. minutos antes le estaba diciendo, Señor, ya no vuelvo a la televisión. Minutes before, I was saying Me voy I a would tomar not un return. descanso
I was just going to take her Pero time Dios off. me dijo, sigue caminando en la palabra. But God said, keep walking on the Sigue word. caminando en la Keep promesa. walking on the promise. Yo fui el que te llamé. I was the one to Y call aunque la you. puerta se haya cerrado, Even though the door may close. y nunca se me va a olvidar en esa reunión allá en Miami, And I will never forget this donde yo reunion caí in bajo el poder Miami. del Espíritu Santo al piso. When I was overtaken by the power of the Y el Holy Señor me Spirit. dijo, te voy a entregar un canal full power. And I was going to give it to you, a TV channel, full time. Tenía unas horas. I had a few Y ahora Dios hours. me está diciendo, te voy a entregar un canal. And God is saying, I'm going to give you a channel. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Ponga otra vez ahí el verso ese de la profecía. What Que did, Pablo le dice a Timoteo. what did Milita. Paul say? ¿Sabe qué es militar? Es guerrear. You Es know, pelear por lo it's que a Dios te ha battle dado. for what God has given you. Es pelear. It's to fight. A veces se pone difícil la cosa. And sometimes it gets hard. Pero Pablo como padre espiritual está diciendo a Timoteo, pelea. But Paul was saying to Timothy, Pelea. fight. Esfuérzate. Keep Sé working. valiente. Be brave. Camina en lo que Dios te ha hablado. Keep walking on Camina what en lo que God Dios te ha said. dicho. What God has Aunque said. la circunstancia te esté diciendo lo contrario, Even though circumstance may say the si Dios te contrary, soltó la palabra, esa palabra te va a sostener. if God has released the word, then that word is gonna Y satisfy cuando you. yo regresé a Houston, And when I came back to Houston, empecé a orar a Dios. I began to pray to God. Y Dios me dijo, la estación And God said, the station donde hoy estamos. where we are Y me now, dijo, vas a ir ahí. you're gonna go there. La puerta ya está abierta. The door is Y already fui y open. toqué la puerta. And I went and knocked on the door, Y eso ya estaba abierto. and it was already Y hoy open. estamos ahí. And now we're there. No ha sido fácil. It has not been easy. Ha sido momentos a veces difíciles. Sometimes it's been hard. Pero Pablo le dice a Timoteo, But milita Paul said to Timothy, my son, en las profecías in the prophecy que se hicieron antes that once were made en cuanto a about ti. you. Ese es el problema de muchos. That's the problem Que with Dios le many, dio una palabra that God gave Dios them le the dijo word. algo. God said something. Y como vieron la cosa difícil, Because they saw the thing was getting hard, vino alguien y le dijo, eso no es de Dios. and someone said, that's not Usted from tiene God. que militar en la promesa de Dios. You need to walk on the En la palabra promise, que Dios le ha dado. on the word that Y God eso fue gave lo you. que hizo Pablo a su hijo Timoteo. And that's what Paul did to Timothy. Y ese es el deber de nosotros como padres espirituales. And that's our duty as Poder spiritual afirmar a fathers. nuestros hijos. Affirm our Poder children. afirmar a nuestras hijas. Affirm our Si Dios daughters. te llamó a un ministerio, If God has si Dios called you to depositó algo ministry, sobre tu vida, if God has si Dios te deposited va a dar something in you, negocio, if si God's Dios gonna te give va you a dar business, empresa, if God's si gonna Dios give te you va a business, bendecir, if God's gonna nuestro deber bless you, cuál es, camine en esa palabra. walk on that promise. Pastores, que no tengo dinero. Pastor, I don't have money. Yo me voy a comprar una latita de pintura allá a Home Depot I'm gonna go buy something at y pinto Home Depot, piedras. and I start painting rocks. Y Dios me mira y me dice, está vendiendo piedras. And so you're selling rocks? Pareciera una locura lo que le estoy diciendo, pero así es. It may sound crazy, but that's how it is. Si Dios te llamó a algo, tienes que caminar en eso que Dios If te llamó a God has hacer. called you to something, you need to walk Hay on personas it. que comienzan motivados con todo el ánimo para poder hacerlo. And people start with Y eso es lo que motivation. sucede en la iglesia tradicional. That's what happens in the traditional church. La gente quiere lo de Dios, They want of God. pero cuando comienza a ver la situación difícil, When they see hardship, se desaniman. they get discouraged. Para eso está un padre espiritual. That's why there's a Para spiritual venir a father. recordarte To come and que remind tienes que you caminar en las that you need to promesas de walk Dios. on the promises of God, en lo que Dios te ha hablado y lo que Dios te ha dicho. of what God has Y mira called lo you que to dice el verso say. siguiente, And look what this following el verse 19. says on verse 19. Manteniendo la fe. ¿Qué le está diciendo? Holding on to faith. What is he saying? Manteniendo la fe. Holding on to faith. ¿Sabía usted que la fe necesita mantenimiento? You know that faith needs maintenance. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Faith comes through the ¿Cómo hearing yo of the mantengo word. la fe en mi vida? How am I going to have faith in my life? Oyendo la palabra de Dios. Hearing the word of God. ¿Cómo mantengo la fe en mi vida? How do I maintain faith in my life? Recibiendo la palabra del Señor. Listening to the word of God. Esa es la manera como Dios opera en nuestra vida. That is how God operates in our Lo que life. Dios ha depositado en mi vida. What God has Cuando deposited in dice our que la life, fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. faith comes through the hearing of God's Cuando word. yo oigo la palabra de Dios, When I hear the word of God, cuando yo escucho lo que Dios me está hablando, when I listen to what God is saying, aún en los momentos difíciles, even in hardship, eso trae algo a mi vida. that could bring Y something in dijo my Pablo life. lo siguiente a Timoteo, And Paul said the following to desechando, Timothy. desechando, And la en- cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
and a good conscience which some have rejected and so suffered. Verso siguiente. The following verse. De los cuales son Himeneo y Alejandro, escuche, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Among them there are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, And Paul is saying, look, Timothy, te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Esto de la paternidad, This about fatherhood, esto de Dios, this about God, no es un juego, it's not a game. es algo serio. It's something serious. Y tú tienes que caminar en la palabra que Dios te dio. And you need to walk on the word that God gave you. Tu fe no puede decaer. Your faith cannot lack. Tienes que levantarte. You need to get up. Porque hubieron algunos Because there were some que blasfemaron en contra that de Dios. blaspheme against Y God. le dieron la espalda a Dios. Turn their back on Pero aquí God. estoy para afirmarte. But I'm here to Aquí affirm estoy para you. recordarte But I'm here to cada remind you promesa que Dios te ha that dado every promise y that God cada has palabra given que Dios ha you and declarado sobre every tu vida word that God has declared over your para que life estés firme. so that you can be firm. Mira lo que dice la Escritura Look what Scripture says. en segunda de Timoteo capítulo 1 versos 5 al 7. On 2 Timothy verse Segunda 1, de Timoteo capítulo 1 verso 5. 2 Timothy chapter 1 verse 1. Pablo diciéndole a Timoteo, Paul telling Timothy, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. I am reminding you of your sincere faith, which hath lived once in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a su hijo Timoteo? So what is Paul telling his son Timothy? Había una fe There was a faith que no era fingida. that was not faked. ¿A qué se está refiriendo Pablo? What is Paul referring to? Que hay personas que pueden fingir tener fe. That there are people that can fake having faith. La diferencia en una persona que finge tener fe And the difference between a person who fakes a una having persona faith que verdaderamente tiene fe from a real person that has es faith, que la persona que finge the person that fakes it, no va a ver nada. they will not see Pero la anything. persona que tiene una fe genuina But that person who has a va a ver sincere a Dios faith moverse en su will vida. see God's life move. Entonces, ¿qué fe es la que yo tengo? What kind of faith do I have? Pablo exhortaba a Timoteo y le decía, tiene que esa fe que había en tu abuela, en tu madre, y yo sé que en ti también. Paul was exhorting Timothy, saying that the same faith that Y, abided in your grandma y and le your está mom, afirmando, y yo estoy seguro and que en I'm ti también está esa fe. sure that that faith is in you ¿Qué as es lo que le well. está diciendo a su hijo Timoteo? What is he telling his Tú son? eres un hombre de fe. You're a man Tú of eres faith. un hijo de fe. You're a son Tú of eres faith. un hombre valiente. You're a Tú eres un brave hombre man. forzado. You're a Síguele hardworking. creyendo a Dios. Keep believing Eso es God. lo que hace un padre espiritual. That's what a spiritual father does. Afirma a su hijo. Affirms his Pero son. escuche esto. But listen to No this. solamente viene a afirmarlo, It doesn't only come to affirm sino que le him, viene a enseñar a su hijo. Tú no puedes depender de mí. but he's teaching him not to depend Tú on him. necesitas también buscar el rostro de Dios. You also need to seek Tú God's necesitas face. estar encendido. You need to be on Mira lo que dice fire. el verso siguiente. And on the following verse, Verso siguiente. Por lo cual, ¿qué le dice? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. For that reason, I remind you to fan on the flame, the gift of God, which is you through laying on my hands. Te aconsejo. And I give you that ¿Por qué advice. Pablo le viene a decir eso a Timoteo? Why does Paul say that to Timothy? ¿Sabe por qué? Lo miró apagado espiritualmente. Because he saw him dead spiritually, Lo miró desanimado. discouraged. Y le dice, ¿había fe en tu abuela? There was faith in your ¿Había grandma. fe en tu madre? There was faith in Y yo your estoy mom. seguro que en ti también hay fe. And I'm sure in you there is Pero also esa fe faith. necesita ser avivada. But that faith needs to be Esa fe necesita revived. ser despertada. That faith needs to be Esa fe se awakened. tiene que levantar. That faith needs to get up. Tienes que dar pasos de You fe. need to take steps Tienes of que ir y faith. tocar la puerta. You need to go and knock on the Si tú door. necesitas trabajo, levántate en la mañana y cree que Dios te va a proveer trabajo. And if you need a job, get up and believe God is going to provide a job for you. Ore, pastor, porque Dios me da un trabajo.
Pastor, pray for me so I can get a Yo job. puedo orar para que Dios te dé el trabajo. I can pray for you so God can give Y you a yo sé job. que Dios te lo puede dar y te lo va a dar. And I know that if God wants to, He Pero will te give it to levantas en you. la mañana y dices, no hay trabajo. But you get up in the morning and you say, no, La there's no situación job. está difícil. Oh, there's hardship. Están despidiendo. Oh, they're laying off. Están cerrando los They're negocios. closing businesses. Antes de ir a buscar trabajo y él mismo se cerró la puerta. Before you even went out and searched, you Entonces le yourself dice a closed the Timoteo, door. aviva el fuego de Dios en tu Oh, vida. revive that fire Aviva that's el in you. fuego de Dios en tu Revive vida. that fire that's within Las you. puertas se te van a abrir. The door shall Las open. bendiciones te van a All the blessings alcanzar. shall follow. Eso es lo que hace un padre espiritual. That's what a spiritual father does. Pero también un padre espiritual te enseña a no depender de él, But a spiritual father teaches you sino not a to depend depender on de una him, relación con Dios. but depend on a relationship with God. Un día alguien me dijo, pastor, ayune 7 días. And someone once told me, Pastor, fast 7 days. Ajá, ¿cómo no? And I said, okay. Mientras yo ayunando y usted ahí en el buffet. ¿Ah? Oh, I'm fasting and you're in the Mientras buffet. yo orando, usted allá chambeando. Well, I'm fast praying, you're doing whatever. Esa es la iglesia tradicional. That's the traditional church. Ponen a toda la iglesia a orar por la persona. They have the whole church praying for that Y person. la persona ni siquiera se asoma a la iglesia. And that person doesn't even go Ay, to es que no church. tuve tiempo para ir a la casa de Dios. Oh, I didn't have time to go to the house Ay, of the es que Lord. no sé qué. I don't know. Y andan poniendo un montón de excusas y pretextos. And you have a lot of excuses. Un padre espiritual te dice, tienes que avivarte espiritualmente. But the spiritual father says you need to ¿Por awaken qué? your Porque faith. escuche, porque una persona que está avivada espiritualmente Because someone who's on fire es spiritually una persona que no pone excusas ni pretextos. is a person who doesn't put Es excuses. una persona que dice, Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. It's that person says, send Estoy me, Lord. dispuesto. I am willing. Y le dice, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Escuche bien esto. God did not give me a spirit of. Te aconsejo que Cowardice. avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de qué? And I encourage you to De mis revive manos. that fire by the posing of hands. Hay algo que un día yo escuché And there's something I once heard de alguien decir que a través de la imposición de manos no sucede nada. through the imposing of hands, nothing occurs. Claro que sucede. Something occurs. Claro que sucede. Something definitely occurs. Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años. I remember when I was 17, Terminó el servicio dominical en la mañana the dominical service ended in the morning, y el mensaje había sido acerca del Espíritu Santo. and the message was about the Holy Spirit, Todo el mundo se fue, and everybody left. pero yo pasé al altar. But I went up to the altar, Y yo nunca me voy a olvidar, me arrodillé. and I went on my knees. Y yo me acuerdo que el lugar donde estaba el altar, And when the altar was, había un lugar que tenía así como un cojín largo and there was something y on donde the usted floor podía apoyar sus manos. where you could put your hands. Y yo fui a ese lugar And I went to that place, y yo le decía al Señor, Señor, yo necesito al Espíritu Santo. and I said, Lord, I need the Holy Y en Spirit. eso apareció una anciana. And there an elder came. Hace, creo que entre 1 año y medio, 2 años, ella partió con el Señor. A year ago, she passed away onto the Lord. Ella fue enviada She was sent de aquí de los Estados Unidos from here, from the United States, para toda Centroamérica. to all of Central America. Ella fue la fundadora de la iglesia cuadrangular. She was the founder of the Triumphant Church. Ella llegó a cumplir casi 100 años de vida She was almost 100 years old cuando ella partió con el Señor. when she passed away. Y Dios me dio el privilegio que antes que ella partiera poder hablar con ella. And God gave me the privilege before she passed away for me to be able to speak to her. Y ella se acordaba de mí And she remembered me y me dio palabra. and gave me word. Pero ese día, But that day, esa mujer vino, that woman came. puso sus manos sobre mi She vida. laid her hands on me. Y cuando ella me puso las manos, And when she put her hands on yo me, fui empoderado con el I Espíritu was Santo. empowered by the Holy Spirit. Y escucha lo que le voy a decir. And listen Hay to what muchos I'm que going no to creen say. esto, And a lot of pero people la don't Biblia lo believe. dice. But the Pablo Bible le está says, diciendo, a través de mi imposición de manos, through the imposing of my hands, hubo algo que fue soltado. something was released. Algo fue dado. Something was given. No sé si usted está entendiendo. I don't know if you're Es que understanding me. la responsabilidad, la carga no la lleva únicamente el padre espiritual de la casa, Because the responsibility is not only bear by the sino que spiritual se father, necesitan hijos con el mismo ADN, but he needs de la children with the misma same manera que DNA, yo pienso, the same way de la he misma thinks, manera que Dios me ha dado la fuerza. in the same strength that
God has given me. Y cuando esa mujer me puso las manos, mi vida cambió. And when that woman imposed her hands on me, my life was transformed. ¿A dónde me envió Dios? Where did God send me? A los Estados Unidos. To the United States. Ella fue a sembrar allá She went to go see her over there y murió and died sirviendo al Señor. serving the Lord. Yo soy uno de esos frutos. And I'm one of the fruits. Hoy estoy en los Estados Unidos, I'm now in the United States salvando a los hispanos, saving the pero Hispanic también community, salvando a mucha gente de otras naciones, but as well as other incluyendo a los nationals, americanos. including Americans. De gracia recibiste, da de gracia. By grace you receive gift by Entonces, grace. cuando ella puso sus manos, algo pasó en mi vida y se lo dio con todo mi corazón. And when she laid her hands on me, Se something me despertó un transformed. hambre de Dios. A hunger of Se me God was despertó put una in me. pasión por buscar a A los perdidos. passion for seeking the lost. Y hasta el día de hoy, Until this day, estoy a punto de cumplir 50 años. I'm about to be 50. De 17 a los 50, ¿cuántos años hay? 17 to 50 years, how many years is that? 32. 32 años. Imagínense. Los dones son irrevocables. The gifts are irrevocable Y es que los dones no los da el hombre. because the man does Pero not sí give Dios it. puede usar a un padre y una madre espiritual para impartir algo sobre tu vida. But he can use a spiritual father Y eso to es lo que impart muchos no something onto entienden. you. And that's what happened. Hablan en contra de la paternidad espiritual, They speak bad about the pero ahí spiritual dice fatherhood, claramente, but there clearly it says, por la imposición de mis manos. by the laying of my hands. Verso siguiente, The following verse. porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. For the Spirit of God does not make us timid, but given us power, love, and self-discipline. Mire qué poderoso. Look how powerful. Dios no me dio cobardía. He didn't become Dios me dio for you and timid. poder. He gave you ¿Qué es power. lo que Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo? That's what Paul is telling Timothy. Mira, Timoteo, Look, Timothy, afírmate como hombre. affirm yourself as a man. La cobardía no te la dio Dios. Timidness was not given Dios to you te by dio God. poder. God gave you Dios power. te dio valentía. He gave you bravery. Tú puedes hacerlo. You can do it. Tú puedes volver otra vez You can go a back brillar como brillabas antes. to go and Cuando warfare Pablo like le you está did diciendo esto a before. Timoteo, Timoteo había dejado de brillar. And that's what Timothy has stopped warfaring. Yo siempre he dicho esto, si hubiese tenido un padre espiritual en mi juventud, If God had not given me a spiritual father, I yo would no have hubiera died. cometido los errores que yo cometí. I would have not committed the same mistakes I've ¿Por qué committed. cree usted que yo me fui al mundo? Los que han escuchado mi testimonio. And for those who have heard my testimony, why do you think I Porque went no back to tuve the un padre world? espiritual que me Because I did afirmara. not have a spiritual father to align Tenía la me. pasión, I had the passion. tenía el llamado, I had the calling. tenía el ministerio, I had the ministry. los dones dados por Dios. I had the Pero talents como no given tenía by alguien God. que me dirigiera y me guiara, But I didn't have a father who guided me. cometí el error de darle la espalda a Dios. I committed the worst mistake, giving my back to God. Por eso esta iglesia And that's why the church es y será una iglesia de muchos jóvenes, will be a church of empoderados many por el youth, Espíritu Santo, empowered by the Holy Spirit para llevar a cabo la gran comisión del Evangelio. to take over the commission. Y yo le digo siempre a los jóvenes cuando tengo la oportunidad de hablar, yo no quiero que usted cometa los mismos errores que yo cometí. And I don't want you to commit the same mistakes I committed, Porque los errores que yo cometí because the mistakes I've committed me hicieron llorar, made me cry, me hicieron perder el tiempo, lose time. tomé caminos equivocados, I took the wrong way, me relacioné con personas equivocadas. had the wrong Yo relationships, no quiero que eso suceda con usted. and I don't want that to occur to you Ese as es el well. deseo del corazón de un padre. That is my heart for you as a father. Escuche Listen, lo que le voy a decir. what I have to say. En la iglesia tradicional, In the traditional church, cásate con el primero que se te aparezca. it says, get married to the first one that appears to you. Ay, y si tiene papeles, mejor. And if he has papers, better. No importa que sea fetoide. And it doesn't matter if he's kind of ugly. Imagínese. Imagine that. Eso es la iglesia tradicional.
That's the traditional church. Dele la manito, hombre. Oh, give him your hand. Hay una fotito ahí que digan ahí que hay amor puro. And a picture that says pure love. Y mire, muchos hacen eso. Many of them do that. Eso es la iglesia tradicional. That's the traditional church. Pero la iglesia verdadera, But the true church, un verdadero padre espiritual te dice, no te puedes unir con cualquier persona. a true spiritual father says you cannot just Necesitas unite a with un hombre de anybody. Dios. You need a man of God. Necesitas a una mujer de Dios en tu You need a vida. woman of God in your life. Necesitas a alguien que te afirme, que te ayude. You need someone to affirm you and to help you. Yo nunca se me va a olvidar, yo tuve un hijo espiritual And I will never forget, I had a spiritual son. que durante 5 años lo formé. For 5 years, I formed him. Comió en mi mesa He ate at my table. y un día se le cruzó una persona en el camino And one day, the wrong person was crossed. y lo sacó. And Lo sacó de la iglesia. oh, and he took him out of the church. Y yo me atrevo a decir, él estuviera hoy conmigo. And I would dare to say that he would be here with me. Él estuviera aquí conmigo. He would be here with me. Pero eso fue lo que él decidió. But that was his decision. Eso fue lo que él escogió. That's what Él sigue en el camino de Dios, he's still in the path of God, pero no en las mismas condiciones que pudiera haber estado. but not in the same condition that he could have been. La importancia The de importance poder recibir un consejo sabio to hear a good sounded advice y que usted pueda entender for you to understand. que esto no se trata de cualquier cosa, This is not just se anything. trata de las cosas verdaderas y genuinas It is about the true de parte de things. Dios. A About un padre espiritual sí le importa con quién te vas a casar. a spiritual father. A un does padre y una care madre who you espiritual sí marry. sí le importa con quién te estás relacionando. They care who your Y no es que relationship queramos yourself meternos with. en la vida, And I don't want to get in your ni life controlar, ni manipular. or control you or manipulate you. Pero un padre espiritual tiene esa responsabilidad. But a spiritual father has that Que tú responsibility. puedas seguir encendido para Dios. That you can still be on fire for God. Y quiero ir terminando con esto. And I want to finish with this. Quiero que vaya conmigo al libro de Filimón. Libro de Filimón. And I want you to go to Busque the book of Filimón, Philemon. el verso 8. Libro de Filimón. Es el libro más cortito que hay. And it's the shortest book. Libro de Filimón. Filimón era un hombre Philemon was a man que tenía la iglesia en su casa. who had the church in his home. Y Filimón tenía una persona ahí con él. And he had a person with him Se llamaba Onésimo. who was Onesimus. Este hombre This man, huyó. he ran away. Para que usted conozca un poquito la historia. So you know some of the backstory. Huyó de la casa de Filimón. He ran away from his house. Y se quiso ir a esconder a Roma. And he tried to hide in Rome. En ese lugar donde estaba Roma, And in Rome, era un lugar donde habían miles de personas. there was millions of people. Era un lugar donde había comercio, There was commerce. había movimiento. There was movement. Lo que este hombre no sabía What this person didn't know, era que cuando alguien está marcado por Dios no se va a poder esconder. when you're marked by God, you cannot Hay be personas que a lo hide. mejor están viendo And there's people watching, o estás aquí or if y you're te has here, estado tratando de esconder de Dios. you've been trying to hide from God. Pues este hombre trató de esconderse, And this person tried to hide from God. pero lo metieron a la cárcel. But they put him in jail. No sé lo que habrá pasado, no sé lo que habrá cometido, And I don't know what he pero algo did tuvo or what que haber hecho committed, para ir a la cárcel. but he must have done something for him to go to jail. Y lo llevan a la cárcel So they take him to jail, y le dicen, esta va a ser su celda. and this is going to be your jail cell. Aquí va a ser el lugar donde usted va a estar And this is where you're going to be hasta que cumpla su condena. until you finish your sentence. Pero tiene un compañero But he had a partner in que there va a estar contigo ahí. who's going to be ¿Y sabe quién alongside fue with el you. compañero de él? And do you know who his jail cellmate was? El apóstol Pablo, Apostle Paul que estaba ahí was there en la prisión. in that prison. Mire qué poderoso es esto.
Look how powerful this Esta es una is. historia poderosa. This is a powerful story. Cuando Pablo le escribe a Filimón y le dice esto, And when Paul writes to Philemon and says the por lo following, cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. that's why I'm boldly asking as a favor of you if I could demand in the name of Christ because it's the right thing for you to do. Verso siguiente. In the following verse, Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, de Jesucristo. but because of our love, I prefer simply to ask you, consider this a request from me, Paul, an old man, and now also a prisoner for the sake of Christ Jesus. Mire qué verso tan hermoso. But look how beautiful this verse is. El corazón de un padre espiritual. The heart of a spiritual father Le dice, te ruego says, I beg for you, por mi hijo for my son, Onésimo, Onesimus, a quien engendré en mis prisiones. that I became his father in faith while here in prison. Un padre espiritual A spiritual father tiene una capacidad has a capacity, que, a pesar de que el hombre de Dios o la mujer de Dios even though the man and woman of God esté en situaciones may difíciles, be in a hardship, ayuda a los hijos a desarrollarse, he helps his ayuda a children los hijos a develop, levantar sus manos. to lift up his hands. Y en la prisión And in prison fue donde más discípulos, hijos espirituales levantó Pablo. is where Paul uplifted spiritual children and disciples. Y hay personas And there's que people un simple problema with a simple problem, los desanima. they get discouraged. Dejan de servir, They stop serving. dejan de congregarse. They stop congregating. Mire, hay gente en este momento There's people in this moment que le está pidiendo a Dios que vuelvan a cerrar las ciudades. that are asking for God to close the cities again. Así como lo escuchan. Just exactly like you heard it. Quieren seguir en su misma condición. They want to remain in the same condition. Esa es la iglesia tradicional. That is the traditional church. Y dice Pablo, And that, Paul te ruego says, por mi hijo Onésimo, I beg for you, for que my son engendré mis Onesimus, prisiones. who I gave birth in prison. Verso siguiente. The following verse. Escucha esto, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. Onesimus hasn't been of much use to you in the past, but now he is very useful to both of us. Mira qué poderoso es esto. But look at how powerful this is. Antes, Before, este hombre, this man, suena un poquito así fuerte, pero es la realidad, it sounds hard, but it's the truth. no servía para nada en el He reino. was good for nothing in the kingdom. Era una carga, He was a burden, inmaduro, immature, rebelde, hacía con rebellious. su vida lo que él quería. He would do with his life whatever. Pero algo sucedió en la cárcel, But something occurred algo in sucedió en prison. esa celda. Something occurred in that cell. ¿Cómo se escapaba ese hombre de esa celda? How did this man escape from this jail cell? Me imagino que al principio hasta se tapaba los oídos el Onésimo. And I think in the beginning he would have just probably covered his ears. in the Pablo beginning. levantándose a las 4 o 5 de la mañana a buscar la presencia de Dios. Paul waking up 4 or 5 Ya in the me morning. imagino a este hombre tirándose la colcha encima. And I can imagine this man just putting the cover over his head. Pero poco a poco fue cediendo. But little by Porque little, Pablo habla de la palabra engendrar, he would begin to grow de un proceso. of a process. Lo engendré en la prisión. I gave birth to him through a process. Es ahora un hijo. He's now a Y child. ahora este hombre And now this man, es útil para ti y es útil para mí. he's useful for me and you. Algo sucedió en la vida de ese hombre. Something occurred in Dejó de that ser man's life. un vagabundo. He stopped being a whatever, a homeless person perhaps, Dejó de ser una persona con un espíritu independiente from a spirit of y independence, se convirtió en un hijo. and he became a child. Cuando usted es un verdadero hijo de casa, And when you're a true child of usted no es home, una carga para la casa. you're not a burden for the Usted house. tiene utilidad en el reino. You are useful in the kingdom. Yo no soy una carga para Dios. I'm not a burden Yo for soy God. útil para I am Dios. useful for Eso es Him. lo que yo quiero que usted entienda. And that's exactly what I want you to La get. iglesia no necesita carga. The
church doesn't need Lo que la burdens. iglesia necesita son hijos e hijas. The church needs sons and daughters. ¿Sabe usted cuántos pastores han muerto del corazón? You know how many pastors have died of a ¿Sabe heart? usted cuántas personas se han frustrado ministerialmente? And how many people are frustrated ministry-wise? Porque tiene un pueblo, todos, ore por mí, ayúdenme, este es mi problema, esta es mi situación. Because they have a people who are like constantly asking for prayer. This is my problem. Y como el pastor nunca les enseñó a orar, And because the pastor never taught them to nunca les pray, enseñó a buscar a los perdidos, never taught them how to seek for the nunca les lost, enseñó a buscar de la presencia de Dios, a depender de Él. or to seek